Hoy quería que hablemos de algo que nos pasa mucho y que a veces no es tan fácil decirlo, ¿no? Y es que muchas veces sabemos que algo en nuestra vida no está bien, pero seguimos igual. Puede ser, qué sé yo, tu trabajo, la carrera que vos estás estudiando y que sabés que no es quizás lo que vos quisieras. A lo mejor es tu relación de pareja, tu dinámica familiar, tu círculo social, o quizás a lo mejor algún aspecto tuyo que ya no es funcional con quien vos sos ahora. Te das cuenta, lo sentís y incluso en determinados momentos aparece como una sensación de che, esto no está bien, pero a la vez no cambiamos nada. Entonces surge una pregunta y generalmente nos la hacemos, esto de che, si me doy cuenta que esto no está bien en mi vida, ¿por qué lo sigo sosteniendo? A ver, vamos a verlo desde varios puntos de vista. Desde un punto de vista psicológico, vamos a entender que una persona en una situación que le hace mal no la cambie y bueno, no es tan irracional ni tan incoherente porque desde afuera, aunque desde afuera parezca que sí, porque si entendemos cómo funciona el psiquismo no busca bienestar. Cuando hablo de psiquismo hablo del inconsciente. No busca bienestar, busca estabilidad. Y la estabilidad no significa necesariamente estar bien. ¿Sí? Y nosotros como personas no tomamos decisiones o nos movemos solamente desde la conciencia o desde la razón, sino que hay como un hilito, un hilito que va por detrás, que es bien inconsciente, que es el que nos empuja generalmente a movernos. Entonces, es decir, que sostener algo que resulta conocido y predecible para una persona puede ser una manera de respetar la estructura interna de ella misma, es decir, no poder sostener otra cosa más que eso. Por eso muchas veces alguien puede permanecer años en vínculos, trabajos o dinámicas que le generan malestar y no poder salir de ahí. Y seguramente no porque no se dé cuenta, sino porque internamente todavía le resulta más sostenible esa situación que cambiarla, ¿sí? Y esto es importante comprenderlo porque generalmente nos castigamos un montón cuando aparecen estas incógnitas, ¿no? Y nos damos con un látigo diciendo, pero ¿cómo puede ser que yo siga en esta situación, que siga haciendo lo mismo? ¿Por qué no hago otra cosa? ¿Por qué si me siento mal en esto no tomo otras decisiones? El tema es que saberlo no alcanza siempre. ¿Por qué? Porque cuando uno va a cambiar, no solamente es tomar una decisión desde lo racional y desde lo consciente. Cambiar implica atravesar un montón de emociones y quizás hay una parte tuya inconsciente que todavía no puede sostener del todo el atravesamiento, que puede ser quizás enfrentarte a la incertidumbre, a miedos, pérdidas, a culpa, a soledad, a vacío, a que tomar una decisión te lleve a una desorganización interna. Entonces, ¿qué hacemos? El sistema elige quedarse donde está. No porque sea feliz ahí, sino porque, digamos que en algún punto permite sostener esa sensación de equilibrio, pero un equilibrio incómodo, ¿no? Entendiendo que hay algo más que también puede pasar ahí, que es que con el tiempo y sosteniendo esa situación, desarrollamos un mecanismo que se llama de adaptación. Entonces, esas situaciones que antes generaban mucho malestar empiezan a vivirse como normales. Ojo, no porque lo sean, sino porque nos vamos acostumbrando a funcionar desde ahí, ¿sí? Entonces, a veces esto de, bueno, no será para tanto, bueno, a veces, ¿no? Justificamos, empezamos a dar como rodeos y empezamos a adaptarnos a este malestar y funcionamos desde ese lugar. También obviamente hay que tener en cuenta que eso está en relación a lo como uno aprendió a vincularse, es decir, si por ahí nos manejamos en un ambiente cuando éramos chicos en donde había que aguantar, sostener, adaptarse, eso queda muy adentro, queda afectivizado. Y quizás aunque uno hoy pueda racionalizar y pensar, hay algo por detrás
que sigue funcionando igual que antes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eso se vuelve habitual, esto de que uno no se va adaptando, aparece la habituación, ¿no? Y lo que parece habitual empieza a dejar de cuestionarse. Por eso muchas veces el verdadero problema no es lo que uno sufre, sino cómo nos adaptamos a seguir sufriendo, ¿sí? Lo que antes lo veíamos trágico, lo empezamos a justificar y nos adaptamos al sufrimiento. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona se adapta demasiado a algo que le hace mal, deja de registrar con claridad cuánto le afecta eso, ¿sí? Entonces ahí aparece esa pregunta de, sé que algo no está bien, pero no puedo moverme. Y no porque no haya conciencia, sino porque hay estructuras más profundas que están organizando esto que vos estás viviendo. A ver, desde otro punto de vista, podemos entender también este no puedo cambiar como que hay una función que cumple, hay una función que digamos que está cumpliendo eso que sigo sosteniendo, porque en realidad ningún patrón se mantiene si no cumple una función. Y a veces esa función que cumple es revidente, pero la mayoría de las veces no. Entonces, mientras esa función siga siendo necesaria, el cambio no va a aparecer. Yo voy a llamar esa función el beneficio inconsciente o la intención positiva de permanecer ahí. Y sé que suena bastante raro e ilógico, pero te lo voy a contar a través de un ejemplo de una consultante que tuve. Ella estaba casada, una mujer de unos 48 años, casada con 2 hijos. Sin embargo, su familia de origen dependía de todo, para todo de ella. Es decir, si había que tomar una decisión, la consultaban. Si había un problema, era quien llamaban. Si surgía una situación imprevista, recurrían a ella. Y obviamente ella a su vez respondía a esas demandas, solo que le pesaban demasiado y la queja era continua. Y además de eso, era esto de sentir culpa porque no atendía digamos, a su propia vida, a su marido, a sus hijos, o sea, descuidaba esa parte de ella y salir de ese rol también le generaba culpa. Entonces empezamos a trabajar en la búsqueda de ese beneficio inconsciente que le daba permanecer en esa situación y cumpliendo ese rol de la salvadora, entre comillas. Llegó a darse cuenta que ese rol le aportaba el hecho de ser necesaria. Y el hecho de ser necesaria le daba importancia y valor. Entonces, como ven, la intención positiva de seguir sosteniendo eso era sentirse valiosa, lo que obviamente a uno le da el indicio de por dónde trabajar, que tiene que ver con el valor personal, porque su valor personal dependía del afuera. Entonces, además de eso, al seguir indagando, y que es lo que también quiero dejar bien claro para que lo puedas trabajar en vos, cuando seguimos indagando, había algo más que sustentaba ese beneficio, que era un miedo. En el caso de ella era que si ese se corría de ese rol, de ser necesaria, los demás se enojaran y por lo tanto le dejaran de hablar y bueno, y se quedara sola. Entonces, obviamente su parte más inconsciente le hacía quedarse en ese lugar seguro porque cambiar era muy amenazante. Y como dijimos antes, tu psiquismo ordena en base a lo que puedes sostener. Entonces, ¿ven qué importante es esto? ¿Por qué? Porque nos responde la pregunta de por qué seguimos en los mismos lugares. Es porque hay algo que aporta permanecer ahí, que para afrontarlo, que es para afrontar un miedo, o sea, más profundo. No permanecemos ahí porque si no tenemos que enfrentarnos a algo mucho más temido. También hay otra mirada que podemos abarcar acá, que es la mirada sistémica, que trabajamos con ella desde las constelaciones familiares, porque ella pertenecía a un linaje de mujeres fuertes, sobre todo muy ligada a su abuela materna, porque su madre no era una mujer fuerte, de hecho por eso demandaba atención, pero sí su abuela y la madre de su abuela.
Entonces se jugaba ahí lealtades invisibles al clan. Entonces ella seguía respondiendo a esos mandatos, que además hacían que hubiera un desequilibrio obviamente sistémico en cuanto a la posición de, digamos, de su familia actual, de su pareja y de sus hijos, ¿no? Porque el equilibrio es que la familia de origen dé lugar a la familia actual, y eso no estaría sucediendo porque ella inconscientemente relegaba importancia a su familia actual. Entonces todo eso producía también un desequilibrio que estaba fuertemente ligado a esta lealtad invisible. Entonces, con este ejemplo podemos ir tomando conciencia de que hay muchas razones por las que sostenemos lo insostenible, pero la principal igual sigue siendo este beneficio que hay detrás. Entonces, muchas veces cambiar una situación cuesta, y es lo que decía antes, empezamos a cambiar la forma en que la explicamos, y esto de no es tan grave, podría ser peor y ya va a cambiar, aunque no sea verdad, te permite seguir sin incomodarte tanto. El tema es que esta justificación no hace que desaparezca el dolor o la incomodidad. Es decir, no significa que esto esté bien. Esta incomodidad o este dolor, si no es de esta manera, va a aparecer de otra, con síntomas físicos, a través de la ansiedad, la depresión, malestares diversos, gastrointestinales, alergia, etc. Porque lo que no te atreves a nombrar, el cuerpo lo va a hacer por vos. Entonces, entramos, cuando estamos en esta situación, en cierta incoherencia interna. Porque lo que hacemos, que es permanecer en esta situación incómoda, no coincide con lo que sentimos y pensamos. Y eso genera una fuerte tensión que justifica tu malestar en esa área de tu vida. El tema es que muchas veces frente a esto nos quedamos ahí y empezamos a esperar que algo de afuera lo resuelva, ¿no? El tiempo, la vida o Dios. Y esa espera pesa mucho más de lo que crees. Por otro lado, y aterrizando ya en una mirada mucho más transpersonal, más profunda, hablamos de que hay una parte tuya que se adapta, que justifica, que se queda. Pero también hablamos de esa parte que sabe, esa que cada tanto aparece y te dice, che, esto no está bien. Y te puedo asegurar que esa parte no se confunde, esa parte lo ve claro. El tema es que pocas veces la escuchamos. Esa parte es tu esencia, tu alma, tu intuición, como vos quieras llamarla. Y si entendemos que ser humanos es una experiencia de continuos aprendizajes, tu esencia siempre va a estar ahí para guiarte por el mejor camino para lograr tu mejor versión. Entonces, ¿qué hacemos para empezar a salir de estos lugares? Yo te invitaría a algo primero que parece simple pero no lo es. Empezar a ser un poco más honesto, honesta con lo que ya sabes. Y bueno, si querés proba esto ahora, en este momento, con una situación puntual de tu vida. Y empezá a preguntarte qué es lo que ya sabes, pero que no te estás diciendo del todo. Porque por ahí yo ya sé que en mi relación de pareja algo no anda bien. Pero lo que no me digo del todo es que yo sé esto, pero que si hablo, tengo miedo de que, no sé, mi pareja se decepcione de mí, se enoje, me deje. Hay un montón de otras cosas que no me estoy diciendo frente a esta situación. Por otro lado, preguntarte qué estás haciendo para sostener todo esto, porque ahí hay un desgaste importante en sostener esos lugares, ¿no? Como si quisiéramos abarcar lo inabarcable. Y buscar este beneficio inconsciente de quedarte en ese lugar. Yo te invito a que lo hagas porque es sumamente revelador, porque eso te va a dar la pauta de qué estás evitando perder si realmente haces ese cambio. ¿Qué pasa? Que en realidad no hace falta que resuelvas nada ahora ya, pero dejar de mentirte cuando lo haces es que te obliga en alguna forma a no seguir igual.
Y si podés ver el motivo por el cual sostenés lo insostenible, también podés ver de qué otras formas podés darte eso que tanto temes perder. Porque quizás sea darte más seguridad, darte afecto, darte valor, darte compañía. Como en el caso de mi consultante, trabajar en el valor personal para no depender de ese rol que era tedioso y le generaba muchísimo malestar para lograr un valor y lograr sentirse importante. Y también quiero que recuerdes esto, que hay cosas que aunque intentes ignorarlas, tarde o temprano vuelven a aparecer. Situaciones, vínculos, emociones, conflictos, lo que sea. Porque todo aquello que necesita ser mirado, revisado, transformado de alguna manera encuentra la forma de hacerse presente una y otra vez en la vida de una persona. Y muchas veces sé que esto genera frustración, ¿no? Porque aparece, digamos, el escenario diferente, pero el malestar se repite. Cambia la persona, cambia el contexto, cambia la situación, pero algo en el fondo se sigue apareciendo. Y eso no pasa porque tenés mala suerte, generalmente porque hay algo que todavía no fue realmente visto. Es decir, lo que no se trabaja conscientemente suele repetirse. Y aunque evitemos mirarlo, eso que evitamos mirar toma más fuerza, porque lo que se niega no desaparece, sino que actúa desde otro lugar. Hay cosas que no cambian solamente entendiendo, cambian cuando pueden ser atravesadas conscientemente. Y eso implica dejar de escaparles, dejar de justificar, dejar de anestesiar, dejar de esperar que desaparezcan solas. Y empezar, aunque incomode, a mirar de frente eso que tanto tiempo evitaste. Porque en algún momento lo que no se mira termina organizando tu vida desde atrás.